¿qué tal? Soy Iván F. Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Noticias del Gran Mundo, la nueva película de Tom Hanks que se ha estrenado en Netflix. Se trata de un western moderno con todos los elementos del western clásico, con todos los elementos del cine americano. Para eso tenemos ahí a Tom Hanks, y que realmente creo que está hecha con muy buen gusto y que es bastante efectiva. La historia se sitúa 5 años después del fin de la Guerra Civil estadounidense, donde un veterano capitán viaja de ciudad en ciudad narrando noticias, hablando de historias que tienen lugar en cualquier rincón del mundo. Un día en Texas, el capitán se encuentra con Johanna, una niña secuestrada durante 6 años por una tribu india y que durante todo ese tiempo fue educada como uno de ellos. Johanna, en contra de su voluntad, debe ir a casa de sus tíos carnales, por lo que el capitán Kidd acepta entregar a la niña a sus tutores legales. Los que estéis familiarizados con los westerns veréis que es un argumento como muy habitual de las películas del oeste, y eso es algo que a mí me gusta bastante, ¿no? Se trata de un viaje con una misión muy específica, tienes que entregar a esta niña a esta familia y todas las peripecias que hay a lo largo del viaje. Además, es la típica película de un hombre duro, adulto, solitario, un héroe del oeste, digamos, acompañado de una niña, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchas ocasiones, no solo con niñas, sino también con niños, ¿no? Y cómo ese contraste hace que ese personaje principal tenga una evolución y se vaya enterneciendo. La niña le va tocando la fibra sensible al protagonista, y vemos cómo de una relación que tenían como muy fría acaba convirtiéndose en una relación de amor paterno-filial. Hay muchos referentes y uno muy claro, que es Centauros del Desierto, con homenajes a veces incluso demasiado obvios, y muchas otras películas del oeste que han marcado casi un subgénero, por esto que os decía de la misión de llevar un niño de un lugar a otro, que incluso ha llegado hasta Star Wars, porque el argumento de The Mandalorian viene a ser un poco lo mismo, sustituyendo un niño por un Baby Yoda. Probablemente es la película más clásica de Paul Greengrass. De hecho, cuando se pone más clásico es cuando la película funciona mejor. Sin embargo, el tramo intermedio es donde creo que hay algunas secuencias con algunos efectos digitales, donde la aventura se vuelve un poco más épica, que es donde a mí me funciona peor. Creo que desde la sencillez es donde encajan mejor todas las piezas y acompañas de forma más orgánica al personaje y a la historia. Es curioso porque es una historia que le pegaría mucho protagonizar a Clint Eastwood, quizás en otros tiempos, con un Clint Eastwood un poco más joven, pero en este caso, al caer en manos de Tom Hanks, casi que la película cambia totalmente. Este argumento arquetípico se vuelve mucho más sensible. Tiene una bondad pura, natural, el personaje de Tom Hanks, que es un poco lo que transmite el propio Tom Hanks como estrella de Hollywood, una especie de nuevo Henry Fonda, o sobre todo James Stewart, que hace que tú como espectador no solo estés a su lado, sino que sabes que estando a su lado vas a estar al lado del bien, de la justicia y de la bondad. Tom Hanks, como siempre, es el corazón de la película, hace que la película esté llena de humanidad e incluso le da una cierta esperanza a un relato que podría ser en otras manos quizás más pesimista, y sin embargo aquí no lo es. Frente a la decepción de haber terminado una guerra, de haber perdido un poco los ideales americanos, aquí tenemos la esperanza encarnada en un personaje, ¿no? Como si estuviera en manos del individuo reconstruir todo aquello que a su alrededor se ha derrumbado. La otra pieza clave de la película es esta niña, cuya interpretación es excelente y que además tiene la peculiaridad de que en principio no sabe hablar inglés, o sabe hablar muy poco, por lo que no se puede comunicar bien con Tom Hanks, y cómo van llegando poco a poco a un entendimiento mutuo a pesar de no hablar el mismo idioma. Creo que es una de las claves de la película, y creo que lo hace también más interesante el hecho de que prácticamente no hay diálogos, porque los diálogos son muy difíciles, o Tom Hanks tiene pequeños monólogos hablándole a la niña cuando en realidad se supone que la niña no lo entiende. Todos esos juegos de lenguaje creo que enriquecen
mucho el film. Así que en definitiva estamos ante una película cuyas ideas ya conocemos muy bien, pero aquí están expuestas de forma bastante efectiva, salvo el tramo intermedio que es un poco irregular, pero que por lo demás todo funciona a la perfección. No sorprende, no es impactante, no es muy original, pero sí que tiene un regusto clásico que puede hacer sentir a gusto al espectador. Es una película bien intencionada que te va a dejar un buen sabor de boca al terminar el visionado. Por todo esto le voy a dar una puntuación de un 7,5. Y esto es todo por mi parte, ahora os toca a vosotros, por favor dejadme un comentario aquí debajo en el canal de YouTube o escribirme en mis redes sociales, sabéis que estoy en Facebook, en Twitter o en Instagram, para decirme lo que os ha parecido a vosotros la película, qué os parece Tom Hanks como actor, si os gusta en general, si no, qué os parece la evolución que ha tenido a lo largo de todo este tiempo y sobre todo también qué os parece el género del western. ¿Os gusta o no? ¿Os gusta el western contemporáneo? ¿Preferís el western clásico? ¿Cuál es vuestro western favorito? Nada más por mi parte, dadle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, recordad que yo soy Iván F. Mula y nos vemos en los cines.